Saludos y bienvenidos. Hoy nos adentraremos en la fascinante puerta 64 del diseño humano, conocida como antes de concluir. Una puerta que nos habla de la confusión, de la mente abstracta y del misterio del tiempo. A través de sus 6 líneas descubriremos cómo la confusión puede convertirse en inspiración, cómo nuestras experiencias pasadas se transforman en enseñanzas y cómo, a veces, la claridad solo surge en interacción con los demás. Prepárate para explorar el proceso de la mente colectiva, entender por qué la confusión no es un obstáculo sino un recurso, y cómo esta puerta nos invita a soltar la necesidad de controlar, para simplemente observar, soñar y permitir que la inspiración fluya. Empezamos. La puerta 64 está activa desde el 4 al 9 de septiembre. La puerta 64 se encuentra en el centro de la cabeza, dentro del circuito de abstracción, y junto con la puerta 47 forma el canal de abstracción, un diseño de actividad mental que mezcla confusión y claridad, ideas que buscan sentido y momentos de revelación. Se activa cuando el Sol se encuentra entre los 11 y 17 grados de Virgo, y también cuando cualquier planeta de tu carta rave personal transita por estos grados. En el I Ching, esta puerta se llama antes de concluir, recordándonos que la transición, al igual que el nacimiento, requiere de una fuerza determinada para atravesarla. En cuanto a la cruz de conciencia, esta puerta pertenece a la cruz de ángulo derecho en las primeras 3 líneas, a la cruz justapuesta de la confusión en la línea 4, y a la cruz de ángulo izquierdo del dominio en las líneas 5 y 6. Cada línea tiene su propio matiz y nos guía a través del viaje desde la confusión hacia la percepción y la inspiración compartida. Puerta 64, antes de concluir. Cuando hablamos de la presión de arriba, nos referimos a la fuerza que viene desde la cabeza en el diseño humano. Aquí aparece una paradoja que puede ser difícil de asimilar. La presión de abajo, la que procede de los centros motores, como la raíz, empuja hacia la acción, es un verdadero motor. Pero la presión de arriba no funciona así. No es un motor, sino simplemente eso, una presión. Imagina un ciclo continuo, como un agua que se recicla, sube, baja, vuelve a aparecer. Esa es la dinámica de la presión mental. No genera movimiento físico ni acción por sí misma, lo único que hace es mantener girando los pensamientos, las dudas, las preguntas. Esto nos lleva a algo esencial: todo lo que nace en el centro del ajna, todo lo que se conceptualiza, no tiene poder real de ejecución. La mente puede elaborar, organizar, dar forma a las ideas, pero no puede transformar esas ideas directamente en acción. La mente, en el contexto del diseño humano, tiene un propósito mucho más humilde y a la vez profundo: observar. Observar la vida, observar cómo funciona la existencia, observar los patrones que se repiten. Está allí para contemplar y para dar testimonio de lo que significa estar vivo en este mundo. Es fundamental comprender esto: la mente no está hecha para decidir el rumbo de nuestras acciones. Cuando intentamos usarla de esa forma, nos perdemos y nos desgastamos. La mente es una herramienta de visión, no de dirección. Su función real es examinar, en distintos niveles de profundidad, la experiencia de vivir. Cuando no reconoces cuál es tu autoridad interna, cuando no vives desde tu propia naturaleza, es inevitable, la mente toma el mando de tu vida. Y cuando eso ocurre, el resultado siempre es perturbador. La presión del centro de la cabeza, que es la presión de la inspiración, tiene una función muy específica en el plano colectivo. Está diseñada para forzarnos a pensar, a buscar un sentido. Lo hace en 2 direcciones. A través del proceso abstracto, que intenta encontrar un significado en el pasado, a través del proceso lógico, que proyecta hipótesis y expectativas hacia el futuro. De esa manera, la mente colectiva nos invita a mirar la continuidad de la experiencia humana, a contemplar qué significa ser un ser humano en la trama del tiempo. Y como esta presión es colectiva, lo compartimos unos con otros. La gran ley de la mente colectiva es clara: no hay nada realmente nuevo. Lo único que existe es el esfuerzo por darle un sentido al pasado y la proyección de ese sentido hacia un futuro imaginado. Todo esto ocurre desde un presente relativo, siempre cambiante. Aquí, en la puerta 64, llamada antes de concluir, nos encontramos con la puerta de la confusión. ¿Qué significa? Que la confusión aparece cuando la mente se llena de imágenes cíclicas del pasado. Una y otra vez, esas imágenes regresan, se entremezclan y se acumulan en desorden. Si miramos más a fondo, vemos que esta confusión nace de una presión hacia la actividad mental.
A veces, esa presión convierte a la mente en un torbellino constante, hiperactiva e incómoda. Es entonces cuando la mente, intentando gobernar la vida, se vuelve agotadora y confusa. Pero cuando la mente no se erige como autoridad en tu vida, ese flujo de imágenes sigue presente, sí, pero ya no se vive como un peso. Las imágenes circulan, aparecen y desaparecen, sin que produzcan estrés ni incomodidad. Cuando vives alineada con quien eres en realidad, ya no quedas atrapada en toda esa actividad mental que te sobrecarga con cosas que no son tuyas. No te ves obligada a encontrarle sentido a lo que nunca estuvo destinado a ser tuyo. Lo que hace esta puerta es simple, trae de vuelta todo lo que has experimentado en el pasado. Todo retorna, todo fluye hacia ti de nuevo, pero ya no como una carga, sino como parte del material que la mente contempla sin necesidad de controlarlo. La transición, igual que el nacimiento, necesita de una fuerza interior que esté verdaderamente decidida a atravesar el umbral. Es un pasaje que no ocurre sin voluntad ni sin entrega. Se menciona aquí la figura de la partera, especialmente en relación con el canal 53/42, que es el canal de los ciclos, del comienzo y el final. Muchas parteras llevan ese canal en su diseño, pues simboliza justamente la energía de acompañar los inicios y los cierres, de sostener un proceso hasta que se completa. En esta puerta, lo mismo sucede pero en el plano de la mente abstracta. Aquí también hay un parto, aunque de naturaleza mental, el proceso de encontrarle sentido a las experiencias vividas. Y como en todo nacimiento, se necesita esa fuerza determinada que empuja hacia adelante, aun cuando no se sepa del todo cómo ni cuándo se llegará a la claridad. El problema es que, en este nivel, no hay lógica. No hay una estructura clara que explique el porqué. Solo hay tiempo. El tiempo lo es todo en la mente abstracta, todo el pasado acumulado, todas las imágenes que vuelven una y otra vez, como piezas que esperan ser encajadas. Ese material mental solo puede adquirir sentido más adelante, cuando el proceso se completa con la puerta 47, que es la puerta de la realización. Allí es donde llega el famoso darse cuenta, la claridad que permite mirar hacia atrás y reconocer, ahora entiendo lo que aquello significaba. En la puerta 64, mientras tanto, lo que tenemos es la presión del parto mental, confusión, imágenes que regresan, tiempo que se acumula, y la certeza de que, aunque no haya lógica, el proceso inevitablemente empuja hacia esa futura claridad. Veamos ahora cada una de las líneas de esta puerta 64. Puerta 64. Línea 1. Condiciones. La primera línea siempre es introspectiva, es la que establece la base de toda la puerta. Aquí se llama condiciones, y su tarea es precisamente esa, descubrir cuál es el marco, la circunstancia, la condición en la que ocurre la secuencia de imágenes y experiencias. Piensa en esto como el trabajo de los historiadores, filósofos o idealistas dentro de la corriente abstracta de la mente. Todos ellos buscan lo mismo, ubicar las experiencias dentro de un contexto, encontrar el escenario que permita comprender el sentido de lo vivido. Venus, en exaltación aquí, aporta una cualidad especial. Cuando logras penetrar hasta el centro de las cosas, aparece la armonía necesaria para sobrevivir al desorden. Esa es la clave, llegar al núcleo, atravesar las capas hasta dar con lo esencial. Si lo logras, puedes sostenerte en medio de la confusión. Si no lo logras, el caos te envuelve. Ahora bien, este proceso no es sencillo. La inspiración abstracta siempre trae consigo la dificultad de ir al grano. La mente se dispersa en múltiples imágenes, explora, se pierde en los detalles, va de un lado a otro. Esa dispersión forma parte natural del proceso. La claridad llega más adelante, cuando la secuencia alcanza su culminación en la puerta 47. Es allí cuando se enciende la luz, cuando aparece el yajá, la revelación que ordena lo que parecía inabarcable. Mientras tanto, en esta línea, lo que tenemos es la búsqueda del centro en medio de la confusión, la tentativa de hallar el marco de referencia que permita sostenerse hasta que finalmente llegue la comprensión. El otro lado de esta línea aparece con Marte en detrimento. Aquí surge una tentación muy fuerte, cuando parece que la transición ya está cerca, aparece la urgencia de actuar apresuradamente. Es la sensación de, ya lo entendí. Tengo que moverme ahora mismo. Es como si, en medio de la confusión, de repente creyeras haber encontrado el punto de claridad y dijeras, debo llegar allí ya. Ese impulso a la acción se dispara en cuanto la mente cree haber superado la niebla. Y aquí vemos los dos lados básicos del ser abstracto.
Por un lado, está quien vive atrapado en la confusión, saltando de una crisis a otra, de un cambio a otro, sin poder darle sentido a nada. Por el otro, está quien cree haber encontrado de pronto el significado, exclama, ajá, y en ese instante siente la necesidad de probarlo en la acción. El problema es que la puerta 64 no trae claridad por sí sola. Es únicamente una presión mental. La claridad, la verdadera toma de conciencia, ocurre más adelante, en el ajna, a través de la puerta 47. Esto significa que cualquier intento de actuar basándose solo en la presión de la 64 es precipitado. Es una fuerza inconsciente, no diseñada para tomar decisiones. Por eso Marte en detrimento nos muestra ese lado impaciente, que empuja a actuar sobre algo que aún no está maduro, sobre una conclusión que todavía no ha encontrado su verdadera forma. Línea 2, cualificación. En la segunda línea entramos en el terreno de la proyección. Lo que se proyecta hacia afuera aquí es la confusión. Una persona con esta línea transmite al mundo algo así como, estoy confundida. De nuevo encontramos a Venus en exaltación, y esta es la segunda de 3 veces que Venus aparece en esta puerta con esa cualidad. Aquí señala un desarrollo interior que sabe reconocer cuáles son las cualidades esenciales para poder trascender. Y también la conciencia de que, sin esas cualidades, cualquier intento de acción, o mejor dicho, cualquier intento de actividad mental, está condenado al fracaso. Es importante subrayar esto, cuando se habla de acción en este contexto, no se trata de hacer en el mundo físico. Se trata de la actividad mental propia del canal, de ese diseño que se mueve en secuencias de imágenes y de pensamientos abstractos. En el libro blanco esta línea se describe como el desarrollo interior que puede ponerle fin a la confusión respecto de qué tiene sentido. Es decir, se trata de un aprendizaje profundo. Poco a poco, a través de la experiencia, se reconoce qué elementos son esenciales y cuáles no, y eso permite que la confusión vaya encontrando cierto orden. Pero como esta línea proyecta confusión, las personas que la portan suelen atraer hacia sí a todo tipo de salvadores o ayudadores. Es como si los demás percibieran su proyección y quisieran ofrecerle soluciones. Lo curioso es que puede que la persona no esté realmente confundida. Lo que ocurre es que la proyección de esta línea hace que los demás lo perciban así, y esa dinámica se convierte en un escenario de aprendizaje. Porque a través de esas interacciones, la persona con esta línea aprende, se prueba, y poco a poco reconoce por sí misma cuáles son las cualidades esenciales que le permiten encontrar sentido en medio de la presión abstracta. En el otro extremo aparece la luna en detrimento, y aquí la historia cambia. La luna, que en esta puerta se menciona 3 veces, trae un gran empuje, pero también un gran riesgo, una tendencia a malgastar las cualidades y recursos necesarios, quedando atrapada en la propia confusión. Cuando alguien con esta línea proyecta hacia afuera que está confundido, puede llegar a un punto en el que ni siquiera sepa por qué algo le resulta confuso o qué es lo que le confunde. Es como hundirse en un pantano mental hasta quedar literalmente perdida en la confusión. Este agobio ocurre porque la presión de la puerta 64 es intensa y cíclica. Si se intenta procesar todo eso como si fuera propio, la psique se sobrecarga. Por eso es tan importante comprender lo siguiente, la puerta 64 no es para ti misma. Es una puerta mental, colectiva, y su valor real está en lo que ofrece a los demás. Lo que recuerdas sobre ti, sobre tu propia historia, ya está censurado por la mente. Es decir, tu recuerdo personal nunca es fiel, es siempre parcial, distorsionado, y por lo tanto, una mentira. En cambio, lo que recuerdas sobre los demás en una situación sí puede tener un valor enorme para ellos. Para ti, en cambio, no lo tiene. Este es un punto crucial. Cualquier persona con la puerta 64 que logre aceptar esta dinámica deja de sentirse agobiada por la confusión. Pero si intentas usar esta puerta para encontrarle sentido a tu propia vida, el resultado siempre será el mismo, bienvenida al infierno mental. Porque la puerta 64 no está diseñada para darte claridad sobre ti misma, sino para servir como un proceso colectivo, donde tu experiencia y tu manera de recordar puede ser valiosa para los demás, nunca como herramienta de dirección personal. Línea 3. Extralimitarse. Con la tercera línea entramos en el terreno del ensayo y error. Esta línea se llama extralimitarse, y como ocurre siempre con las terceras líneas, aparece la tendencia a ir más allá de lo que realmente está listo o disponible en el momento. ¿Por qué?
Porque la tercera línea representa la culminación del trigrama inferior y por eso choca con aquello que todavía pertenece al siguiente nivel para el que aún no está equipada. Es la naturaleza misma de la tercera línea, probar, errar, volver a probar. Aquí encontramos a Saturno en exaltación, que trae consigo la sabiduría de reconocer cuando uno carece de los recursos necesarios para completar la transición y, en consecuencia, saber pedir ayuda. Esta capacidad de admitir, ahora mismo no puedo encontrarle sentido, necesito apoyo, abre la puerta a que aparezca el otro, a que la interacción con los demás permita avanzar. Porque tanto en la experiencia lógica como en la abstracta, la mente necesita del compartir. Ninguna de estas corrientes alcanza su plenitud de manera aislada, siempre requiere ser comunicada, probada y contrastada con otros. En el libro blanco esta línea se describe como la sabiduría para aceptar la confusión como algo temporal, algo que tarde o temprano se resolverá. Esa resolución puede llegar con el paso del tiempo, con la interacción con otras personas o incluso con los tránsitos que van activando nuevas perspectivas. Así, quienes tienen esta línea vivirán el proceso de la confusión mental como un camino de ensayo y error, donde la ayuda de otros y el propio fluir del tiempo se convierten en aliados fundamentales para que finalmente surja claridad. En el lado de la luna en detrimento, aparece un riesgo muy claro, el de una personalidad que se muestra superficialmente confiada. Se proyecta seguridad, como si nada pudiera desestabilizarla, pero cuando la transición se derrumba, no queda nadie a quien acudir. Este es el exceso de confianza que descansa en la idea de que el destino, los hados, sonreirán en el momento oportuno sin necesidad de apoyo externo. La actitud sería algo así como, no necesito que me ayudes con mi confusión. Ya he aprendido que nadie puede darle sentido al mundo por mí. Esperaré a que los dioses me regalen ese instante de iluminación. Por eso, cuando te encuentras con una persona con la 64.3, sueles percibir que está esperando un momento de revelación. En lo profundo de su ser sabe que esa posibilidad existe y confía en que en algún momento llegará. Ahora, pasamos al trigrama superior, cuyo tema es la externalización. La cuarta línea se llama convicción y aquí la luna aparece en exaltación. Este aspecto lunar se asocia a sus fases, la certeza de que toda transición, tarde o temprano, se completará. La convicción de esta línea se apoya en la experiencia, aunque al principio la confusión sea intensa, con el tiempo esa misma confusión se va disipando poco a poco, hasta que finalmente aparece la puerta 47, que ofrece la claridad y el darse cuenta. Esto significa que toda persona con la puerta 64 terminará encontrando la 47 a través de los tránsitos, de la interacción con otras personas o simplemente porque la vida misma la lleva allí. Y en ese punto, la oportunidad de percatarse, de integrar el sentido, se manifiesta como el fruto de todo el proceso abstracto. Línea 4. Convicción. La cuarta línea se llama convicción y pertenece al trigrama superior, cuyo tema principal es la externalización. Es una fuerza muy fija y constante, no se mueve fácilmente, y su función es sostener la transición incluso en medio de la confusión. Aquí encontramos a la luna en exaltación, símbolo de ciclos y fases. Gracias a esta cualidad, la transición está prácticamente garantizada, la persona sabe, por su propio proceso interno, que triunfará al final. Toda persona con la puerta 64 eventualmente alcanzará la puerta 47, ya sea a través de los tránsitos de los planetas o mediante la interacción con otras personas. La cuarta línea, al estar fijada en este proceso de confusión, reconoce un patrón, aunque al principio todo parezca caótico, la confusión regularmente conduce a algún tipo de percatarse. Es como un viaje gradual, la confusión se disipa poco a poco, y de repente, al aparecer la puerta 47, surge la oportunidad de percatarse y comprender lo que antes parecía imposible de ordenar. En esencia, la 64.4 representa la certeza de que, aunque la mente atraviese periodos de desconcierto, la claridad siempre llega, y su convicción permite sostenerse hasta que ese momento se manifiesta. En el otro extremo encontramos a Marte en detrimento, que nos muestra una dinámica muy distinta. Aquí se revela que la fuerza y la energía por sí solas no bastan para superar las dudas. Aunque la persona con esta línea llegue una y otra vez a percatarse, aunque haya logrado salir de la confusión en ciclos anteriores, cada vez que comienza un nuevo ciclo de confusión reaparece la misma inquietud. ¿Y si esta vez no lo consigo? ¿Y si no logro darme cuenta? La diferencia es clara.
En la exaltación, la experiencia enseña a confiar. Al final, siempre llega el momento de claridad. Tarde o temprano, me daré cuenta. En el detrimento, por el contrario, la mente se queda atrapada en la ansiedad. A pesar de las pruebas anteriores de que la claridad siempre llega, persiste la sensación de que tal vez no habrá salida esta vez, de que la próxima confusión podría ser demasiado grande para manejarla. Este es el dilema de Marte en detrimento en la 64.4, vivir con una duda recurrente, con una especie de zozobra mental que acompaña cada nuevo ciclo, incapaz de apoyarse del todo en la evidencia de que la claridad siempre termina llegando. Línea 5, promesa. En la quinta línea llegamos al tema de la promesa. Aquí lo que ocurre es que los demás, al entrar en contacto con alguien que porta esta línea, proyectan sobre ella una gran expectativa. Si esta persona está en confusión, entonces tarde o temprano de allí surgirá una claridad, una idea, un destello inspirador. En otras palabras, el mundo proyecta que la 64.5 saldrá de la confusión y traerá algo valioso. ¿Sucederá siempre? Puede que sí, puede que no. Pero la proyección está ahí. Aquí, como en la cuarta línea, encontramos a Venus en exaltación. La diferencia es que en la quinta línea ya hay un reconocimiento profundo de que al otro lado del canal está la puerta 47 y que la verdadera cuestión no es si llegará o no a percatarse, sino con quién lo hará. Porque este es un proceso colectivo. La 64.5 sabe que necesita de otras puertas asociadas a la expresión de las ideas, la 47, la 11 y la 56, para que la claridad pueda tomar forma y mostrarse al mundo. Sin esas interacciones, la confusión se queda en un ciclo cerrado. El tema de la promesa está en que de ese proceso de confusión pueda surgir una estimulación mental compartida. Que no sea solo encontrarle sentido a algo, sino que al hacerlo aparezca una idea capaz de inspirar y estimular a los demás. Algo como, esto es lo que creo que sucedió ayer, y de ahí saco esta enseñanza, esta comprensión. Aquí aparece también la noción de la lucha. La lucha por lograr que la claridad emerja de la confusión, la lucha por transformar esa claridad en algo que se pueda comunicar de manera estimulante. La confusión en esta línea también se manifiesta en torno a los valores y las relaciones, cuáles son los vínculos correctos, cuáles son las personas adecuadas que traerán armonía a este proceso colectivo. Y aquí se revela otra clave, la armonía para la puerta 64 no aparece sola, sino cuando es articulada por la voz de la 56, que dice, yo creo. Es en esa expresión verbal, compartida con otros, donde la confusión encuentra finalmente un cauce. En síntesis, la 64.5 vive proyectada como una fuente de promesa, pero su verdadero poder se activa en la interacción con otros, cuando la claridad se convierte en palabra y en estimulación compartida. En el lado de Júpiter en detrimento aparece una trampa muy particular, la tendencia a justificar la lucha enfocándose únicamente en el fracaso del viejo orden, sin ser capaz de mostrar la calidad del nuevo. Esto significa que la persona puede quedarse atascada en la crítica, señalando lo que ya no funciona, lo que está roto, lo que genera confusión, pero sin poder ofrecer todavía una visión clara de hacia dónde se dirige el proceso. Esa fijación en lo que no sirve termina por perpetuar la confusión. El problema central aquí es que, mientras solo esté activa la puerta 64, el flujo de la corriente abstracta no puede completarse. Hace falta la puerta 56, que es la que verbaliza, la que da voz a la promesa en forma de yo creo. Si esa voz no está presente, la inspiración no encuentra salida. Así, aunque la persona pueda rodearse de quienes se alcanzan a percatarse, por ejemplo, quienes tienen la 47, eso no garantiza que la promesa surja como experiencia colectiva. Puede quedar atrapada en un ciclo donde la claridad no se articula, y por tanto la confusión se mantiene. Esta línea está profundamente orientada hacia las personas. Todo lo que ocurre aquí no tiene sentido de manera individual, es un proceso para los demás. La inspiración de la 64.5 solo se revela en relación, cuando logra inspirar a otros, cuando a través de la interacción lo que parecía confuso empieza a adquirir forma y puede ser compartido. La 64.5 nos recuerda así que la promesa no es personal, es una semilla de claridad que solo florece en lo colectivo. Línea 6, Victoria. La sexta línea se llama Victoria, y aquí encontramos a Mercurio en exaltación. Esta línea representa la certeza mental de que la victoria es inevitable, tarde o temprano, el sentido se encontrará, la claridad aparecerá y el percatarse ocurrirá.
Esa certeza hace que el triunfo sea dulce, porque sabes que la confusión siempre dará paso a la comprensión. Pero esta línea también enseña que no se trata de justificar el exceso ni de forzar el proceso. Aquí aparece un don mental muy especial, la capacidad de disfrutar de la confusión y de la riqueza de sus datos. Es la magia de la 64.6, la corriente de imágenes del pasado siempre volverá, y uno puede simplemente observarlas y disfrutarlas tal como son, sin intentar darles un sentido inmediato. A la puerta 64 no le corresponde encontrar el sentido por sí misma. Su función es inspirar a otros para que ellos lleguen a percatarse. Una vez que la 64 se libera de la responsabilidad de hallar la claridad, puede deleitarse en la confusión, es historia, es información que fluye, es experiencia valiosa que pasa a través de uno. Esta línea se conoce como la gran puerta del soñar. Los sueños, las imágenes mentales y las corrientes de información no están destinadas a ser controladas. Lo mejor que puedes hacer con ellos es dejarlos pasar, observarlos y contemplarlos, permitiendo que su riqueza inspire a los demás sin exigir que se resuelvan de inmediato. En esencia, la 64.6 transforma la confusión en gozo contemplativo y en un regalo para otros, el sueño y la inspiración se disfrutan y a la vez se transmiten. En esta línea aparece Venus en detrimento, la única de las 4 líneas de la 64 donde Venus no está en exaltación. Esto introduce un matiz importante, un riesgo de dejarse llevar por la admiración o los festejos de los demás, perdiendo la vigilancia y la perspectiva, como en la historia del caballo de Troya. En palabras del libro blanco, con tantos datos circulando, es fácil perder la perspectiva. La corriente de información puede ser tan rica y atractiva que uno se queda disfrutando simplemente de ella, sin avanzar hacia la claridad ni hacia la inspiración compartida. El placer de percatarse se convierte en algo que se posterga indefinidamente si uno se estanca en el goce de la confusión misma. Algunas personas con esta línea incluso reconocen abiertamente, no trates de encontrarle sentido al mundo por mí. Me encanta estar confundido. Esto refleja la naturaleza de la sexta línea, no cumplir con las expectativas externas sobre cómo debería manifestarse la victoria. La 64.6 puede permitirse permanecer al margen, observando sin la obligación de guiar, de aclarar ni de resolver. Cuando te encuentras con una 64.6, no percibirás confusión en ella. Lo que verás es una certeza silenciosa, una impresión de que sabe algo que tú no sabes, una especie de sonrisa del Cheshire, enigmática, sugerente, pero difícil de descifrar. Esa distancia no es arrogancia, es la manera en que esta línea protege la autonomía de su proceso y su capacidad de inspirar a otros. Finalmente, la 64.6 puede revelar sus sueños y visiones a los demás y a partir de ellos los otros formarán símbolos y percepciones. Pero ella misma no se ocupa de interpretar ni de encontrar el sentido. Su función es inspirar a los demás a percatarse a través de la riqueza de sus experiencias, dejando que la claridad emerja de manera colectiva. Si te ha gustado esta información, no dudes en compartir tus pensamientos, preguntas o experiencias en los comentarios. Tu voz es importante y queremos que formes parte de esta comunidad. Así que, si te apasiona el crecimiento personal y la autocomprensión, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos. Vamos a crecer juntos y a explorar todo lo que el diseño humano tiene para ofrecer.